Sean bienvenidos al siguiente video tutorial correspondiente a la práctica número 3 del laboratorio de la unidad de capa de red. Como práctica se propone configurar el protocolo de enrutamiento dinámico o SPF del tipo de área única para IPv4. Le saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas, auxiliar de la enseñanza en la cátedra Redes de Computadoras 2. En el siguiente video estaremos viendo de forma resumida en qué consiste la guía de laboratorio y lo que usted deberá hacer como trabajo. Los objetivos a destacar de esta experiencia son que continuaremos desarrollando simulaciones en el Packet Tracer, comprenderemos el procedimiento de configuración de los equipos, interpretar cómo es que se configura a nivel de IPv4 este protocolo de enrutamiento dinámico denominado OSPF y comprender la importancia de las redes de telecomunicaciones tanto en el área de la ingeniería como en la vida cotidiana de las personas. Para dicha práctica usted requerirá de su ordenador y del software Cisco Packet Tracer o algún otro material de respaldo que usted considere pertinente. Como aspecto del marco teórico, de forma preliminar, quiero dar una breve explicación de lo que es el enrutamiento dinámico versus el estático. Como habíamos visto en la práctica número 2, lo que respecta a enrutamiento estático consiste en hacer una tabla de enrutamiento o tabla de ruteo en cada uno de los routers que tengamos en una determinada red, pero esto se hacía cuando la red era de pequeño o mediano tamaño, en la cual no iba a haber una variación muy notoria o considerable en sus dimensiones, es decir que es muy poco probable que un subárea de red sea eliminado o creado. Entonces, para estos casos donde no hay cambios de consideración, teníamos que lo indicado era usar un enrutamiento estático por fines de practicidad de controlar los accesos de nuestra red. Eso sería su ventaja, ¿verdad? Ahora bien, para el caso de una red que es un poco más dinámica, que puede tener cambios, sea de crecimiento, de cambios de su área de red, cambios de las máscaras o algún detalle un poco más trabajoso, lo recomendable para no tener que configurar manualmente todos los routers pertinentes de la red en sí, se recomienda usar lo que es el enrutamiento dinámico. Es decir, que en este caso se carga en base al tipo de protocolo que se use de una cierta manera las subredes que estén cercanas a dichos enrutadores y que estos por medio de algoritmos puedan ser capaces de actualizar su información sin necesidad de que el usuario tenga que manipular todos los enrutadores de la red, sino que si hay cambio en una pequeña sección, que esa sección se corrija y que esos resultados puedan actualizarse luego en los demás equipos. Eso es lo que se busca con los enrutamientos dinámicos. Entonces, hay dos tipos de enrutamiento, los cuales son el de estado enlace y lo que es vector distancia. Ambos van a ser capaces de funcionar, pero hay algo que tener en cuenta. Cuando se tiene una red funcionando, tiene que haber una compatibilidad de protocolos. En este caso, las interfaces de los enrutadores que están involucrados en nuestra experiencia, por ejemplo, van a estar configurados con OSPF versión 2. El OSPF versión 2 es aplicado para lo que es direcciones de IPv4. El OSPF versión 3 es para IPv6, que vamos a estar viendo en la próxima práctica. Entonces, como característica, los protocolos de enrutamiento dinámico que son de estado de enlace como el OSPF tienen la particularidad de que usan un algoritmo denominado algoritmo de Dijkstra. Las siglas de OSPF serían Open Shorter Paths First, sería
abrir el camino más corto primero. Entonces aquí lo que lo busca por medio de unos criterios es ver los estados de enlace de una red y ver cuál es el camino más corto. En simples palabras, cada enlace o conexión entre dos interfaces tiene un factor que se denomina distancia administrativa y también afecta lo que es factores más técnicos como lo que es la atenuación, la distancia, entre otros aspectos. Entonces, mediante este algoritmo, él lo que va a hacer es determinar un camino que tenga una métrica menor que le permita transportar de una manera más rápida los paquetes de su origen a su respectivo destino. En este tipo de algoritmo, solamente cuando hay un cambio, una actualización, es que se envían esos cambios a los demás equipos enrutadores. En algunos casos consume un poco más de recursos computacionales por el tipo de algoritmo que emplea, entre otras particularidades. Ahora, enfocándonos en lo que es nuestra práctica para entender este protocolo, tenemos este escenario. Es decir, tenemos aquí una subred 1, una subred 2 y una subred 3. Luego, entre estos equipos, tenemos que van a haber subredes de máscara 30, es decir, redes que tengan dos direcciones IP disponibles para poder conectar las interfaces de los enrutadores entre sí. Una vez definido esto, lo que se debe de hacer es montar esta topología. Aquí tenemos en cuenta el IP planning que se va a hacer, el cual ya está bien aclarado y establecido. Y seguido a eso, también ya tenemos cómo vamos a configurar los distintos dispositivos, tanto los computadores como los enrutadores en cada interfaz. Seguido esto, vamos a empezar a trabajar con el Packet Tracer. Como pueden ver, deben de abrir un documento en blanco, un programa en el cual van a cargar como nombres del archivo práctica 3, su nombre y apellido y su número de cédula. Entonces, al tener ese nombre el archivo, ya se puede identificar de quién fue hecho, ¿verdad? Entonces, una vez que usted hace este trabajo, saca los elementos pertinentes. Al igual que la práctica anterior, los enrutadores van a requerir que usted le agregue las tarjetas de interfaces necesarias. Eso porque los enrutadores que se escogen para esta experiencia son los mismos de la práctica anterior. Entonces, por tal razón, usted va a volver a usar esta tarjeta para habilitar lo que es Fast Ethernet y esta otra tarjeta para lo que es conexión serial. Para esa parte usted debe tener en cuenta, como se hizo en la práctica anterior, que primero se pasivaba la fuente de alimentación y luego se volvía a energizar el equipo. Seguido a eso, usted deberá hacer las conexiones físicas con los cables seriales y cables de par trenzado que son del tipo directo entre máquina switch y switch router. Una vez que termine esa conexión, vamos a tener este escenario. Como te recordarán, los switches por defecto ya traen las interfaces activas, es decir, que cuando se conecta un dispositivo al switch, la interfaz se habilita. En cambio, los enrutadores por defecto traen las interfaces apagadas, es decir, que cuando se conecta una interfaz entre otras, no hay un enlace entre ellos, por lo que hay que entrar primeramente en cada enrutador y encender o habilitar las interfaces que van a ser utilizadas en el montaje de la topología de red. Entonces, el primer paso en el Packet Tracer es entrar en estos tres enrutadores y configurarlos para activar sus interfaces, tal como vemos en estas líneas de comandos. Seguido a eso, se procede a cargar la dirección IP, la máscara de su red y la IP del gateway para cada equipo. Entonces, una vez que está eso determinado, se cargan las direcciones IP en cada interfaz de enrutador, como podemos ver en la figura aquí. Con estos correspondientes parámetros, recordamos que hay que entrar en el modo privilegiado, en el modo de configuración, mencionar la interfaz a la cual se va a configurar. IP address es el comando, primeramente la dirección IP, luego
la máscara. Una vez que se hace esto con los tres equipos, siempre al terminar hay que usar el comando do write para guardar esa configuración. Estas preguntas que están aquí propuestas, usted una vez que termina hasta esta parte debe de probar si hay ping exitoso entre la PC1 y la interfaz Ethernet 00 del router 1, si la IP que tiene la PC1 al hacer ping a cualquier otra dirección de la red tiene éxito o no. ¿Qué medida se podría hacer si es que no hay problema, si hay problema de conectividad o de comunicación que se tiene que hacer? Quiero una breve explicación de lo que es protocolo de enrutamiento. Me gustaría que mencione qué tipo de protocolo de enrutamiento conoce a nivel de funcionalidad, que es algo que habíamos hablado anteriormente, lo que es vector distancia, estado enlace, qué protocolos de enrutamiento dinámico conoce y cuál recomendaría usar. Aquí puedo usar OSPF versión 2 o puedo usar RIP versión 2 e IGRP o cualquier otro protocolo que usted considere pertinente. Esto habíamos mencionado anteriormente, debe de investigar. Como observación, OSPF versión 3 es para IPv6. Esto es para IPv4. Debe de ver qué características tiene OSPF. Luego, lo que tienen que tener en cuenta aquí, como un detalle importante, es que OSPF versión 2 de área única es para redes de pequeño y mediano tamaño. En cambio, la que son OSPF versión 2 tipo multiárea son para redes ya de tamaño grande. Esa es la diferencia. Por eso es que en este caso usamos OSPF versión 2 de área única, ya que la red no es muy extensa. Una cosa a tener en cuenta aquí en este enrutador 1 que voy a explicar, y de la misma manera se va a replicar esto en los otros dos, es que cuando se entra en el modo de configuración del terminal, este primer comando, router OSPF10, lo que indica es que el enrutador va a trabajar en el protocolo OSPF versión 2 y 10 va a ser el identificador o número de ID que se asigna al enrutador. Por lo general vamos a ver en las prácticas que esto suele tener misma numeración en una red. En cambio, cuando se usa el comando router ID, estos 4 dígitos que están aquí sí son diferentes. En este caso, para el router 1 es todo 1, para el enrutador va a ser todo 2 y para el router 3 todo 3. Luego, lo que hay que saber es que el comando network, la información que da es la dirección de la red, IP de la red. Luego, esto que está aquí se llama máscara Wilcar. La máscara Wilcar se calcula de la siguiente manera. Sería la diferencia de una dirección IP que sea en los 4 tetos 255. Entonces, como esta era la red de área 0, si nosotros viéramos nuestra topología sería la red LAN donde está el switch. Entonces, si restáramos todo 255 a nuestra máscara que es 24, el resultado sería este. Estos otros dos casos que vemos aquí son las conexiones que están entre el enrutador 2 y el 1 y el 1 y el 3. Esta dirección aquí es la dirección de máscara de subred wildcard, que también se obtiene de la diferencia de la máscara 30 respecto a una que tenga los 4 octetos en 255. Una vez que esto se configura para los tres casos, se da el comando passive interface. ¿Eso qué implica? Que en esa interfaz no va a haber una difusión del tipo multicast de la información de actualización de los parámetros de cambio en el protocolo de enrutamiento. Es decir, que si se hace una modificación en otros equipos, esos mensajes no se van a transmitir en esta interfaz. Luego se guarda eso y se finaliza la sección de configuración. De forma análoga se hace con el enrutador 2 lo mismo. Vemos que el identificador es distinto y aquí también. Luego usted deberá de probar si ya hay éxito con el ping y qué pasaría si alguna red tuviera mal configurado el enrutador, ¿verdad? Pues es probablemente que esa pequeña red no tenga conectividad. Luego de probar estos comandos, indicar qué hacía el comando write y mencionar si es importante o no el switch en este caso. De esta manera responde esto mismo. Para cumplir con el trabajo debe de responder todas las preguntas y enviar el trabajo
práctico de Packet Tracer